Hola mi querido Padawan, la historia de Al Capone no es solo la historia de un criminal. Es la historia de un imperio criminal levantado con sangre, corrupción y millones de dólares que terminó en ruinas por un enemigo inesperado. El Servicio de Impuestos Internos. Chicago, años 20. Época de la Prohibición. Un joven italiano, nacido en Brooklyn, hijo de inmigrantes napolitanos, se convierte en el amo absoluto del crimen organizado. Se movía entre políticos, jueces y policías como si fueran sus empleados. Su nombre infundía respeto y terror. Pero con todo ese poder, fue una simple declaración de impuestos lo que lo hizo caer. Pero antes de ver su humillante caída, debemos retroceder en el tiempo para recordarte quién fue y de dónde surgió Al Capone. El Franz Gabriel Capone nació en 1899, hijo de Gabriele y Teresa Capone. Creció en las calles peligrosas de Brooklyn, donde aprendió que la fuerza y la astucia eran más efectivas que las reglas. Desde muy joven, Al mostró una inteligencia aguda, pero también una inclinación por los problemas. Abandonó la escuela a los 14 años después de golpear a una maestra. Sus días transcurrían en las calles, donde la ley de la jungla era la norma. Se unió a varias pandillas juveniles como los Junior 40 Thieves y los Bowie Boys, aprendiendo las artes de la extorsión, el robo y la violencia. Fue en estos primeros años donde comenzó a forjarse su reputación de tipo duro y sin escrúpulos. Trabajó brevemente en una tienda de caramelos y un local de bolos, pero su verdadera vocación ya estaba echada. Se convirtió en parte de la notoria Five Points Gang de Manhattan, liderada por Paul Kelly. Fue durante esta época que recibió las 3 cicatrices distintivas en su mejilla izquierda, de ahí el apodo que odiaba, Scarface cara cortada. El incidente ocurrió en un bar de Coney Island, el Harvard Inn, propiedad de Frankie Yale, un gángster local. Capone, al parecer, insultó a la hermana de un hombre, quien lo atacó con una navaja. Capone solía decir que las cicatrices eran viejas heridas de guerra, producto de su servicio en la Primera Guerra Mundial, lo cual era una mentira. En 1919, Al Capone se casó con May Josephine Coughlin, una inmigrante irlandesa, y tuvieron un hijo, Albert Francis Sonny Capone. Sin embargo, la vida familiar no detuvo su ascenso en el mundo del crimen. La gran oportunidad de Capone llegó de la mano de Johnny Torrio, un astuto y cerebral gángster que había sido su mentor en Nueva York. Torrio había sido llamado a Chicago por su tío, Virgin Colosimo, un proxeneta y propietario de burdeles que había acumulado una fortuna. Colosimo necesitaba ayuda para gestionar sus negocios y, sobre todo, para protegerlos de las incursiones de bandas rivales. Torrio vio el potencial en Capone y lo invitó a unirse a él en la Ciudad de los Vientos en 1920. La mudanza a Chicago coincidió con un evento monumental en la historia de Estados Unidos, la entrada en vigor de la ley Volstead, que dio inicio a la prohibición en enero de 1920. De repente, la fabricación, venta y transporte de alcohol se volvieron ilegales, lo que para el gobierno era un intento de moralizar la nación. Para los gángsteres como Torrio y Capone fue una mina de oro. Colosimo, sin embargo, se mostró reacio a involucrarse en el lucrativo negocio del licor ilegal. Él estaba contento con sus burdeles y casas de juego. Torrio, con una visión más ambiciosa, veía el inmenso potencial. Tras varias discusiones y ante la negativa de Colosimo a expandirse, este fue asesinado en 1920. Aunque nunca se probó, se cree que Torrio, con la posible ayuda de Capone, estuvo detrás del asesinato para tomar el control de la organización. Con Colosimo fuera del camino, Torrio asumió el control de la vasta red criminal y Capone se convirtió en su mano derecha y su principal ejecutor. Juntos, comenzaron a construir un imperio sin precedentes basado en el alcohol ilegal. La prohibición transformó por completo el paisaje criminal de Chicago. La demanda de alcohol era insaciable, y los gángsteres se apresuraron a satisfacerla. Capone y Torrio no solo traficaban con licor destilado de forma clandestina,
sino que también importaban grandes cantidades de Canadá y del Caribe, sobornando a agentes de policía, políticos y jueces. Sus peaqueas y espares clandestinos proliferaron por toda la ciudad, y los camiones cargados de barriles de cerveza y whisky se movían por las calles de Chicago bajo la protección de pistoleros armados. La organización de Torrio y Capone se volvió metódica y brutal. Impusieron un sistema de protección piso a los negocios legítimos y aquellos que se negaban a pagar o a comprar su alcohol se enfrentaban a la destrucción de sus propiedades o, peor aún, a la violencia física. Capone no tenía reparos en utilizar la fuerza extrema para consolidar su poder. El rey indiscutible de Chicago. El ascenso de Capone no fue pacífico. La dominación de un territorio tan lucrativo como Chicago inevitablemente condujo a la guerra de pandillas. Los principales rivales eran los Northsiders, una banda irlandesa liderada por Diane O'Banion. La brutalidad de esta guerra de bandas fue legendaria, con tiroteos en las calles, coches bomba y emboscadas. En 1925, Johnny Torrio sufrió un intento de asesinato en su propia casa. Aunque sobrevivió, el incidente lo marcó profundamente. Cansado de la violencia y la constante amenaza, Torrio decidió retirarse en un movimiento que cambiaría el curso del crimen organizado. Le cedió el control de toda la operación a su joven y ambicioso lugarteniente, Al Capone. A los 26 años, Capone se convirtió en el jefe indiscutible del crimen organizado en Chicago. Capone no solo heredó un imperio, sino que lo expandió con una audacia y una crueldad sin precedentes. Su modus operandi era simple: eliminar a la competencia por cualquier medio necesario. La violencia se convirtió en su marca registrada. No se escondía de su reputación. De hecho, la cultivaba. Capone se presentaba a menudo en público con trajes caros, sombreros fedora y una sonrisa enigmática, proyectando una imagen de poder y control. Era un hombre de contradicciones, generoso con los suyos y con la comunidad. Abrió comedores de beneficencia durante la Gran Depresión, pero implacable con sus enemigos. La masacre de San Valentín, el cenit de la brutalidad. El 14 de febrero de 1929, Al Capone ordenó uno de los actos de violencia más notorios en la historia del crimen organizado estadounidense: la masacre de San Valentín. 7 miembros de la banda rival de Bugs Moran, los Northsiders, fueron brutalmente asesinados en un garaje del barrio de Lincoln Park, en Chicago. Los hombres de Capone, disfrazados de policías, engañaron a los de Moran para que se pusieran contra una pared creyendo que eran arrestados y luego los acribillaron a balazos con ametralladoras. La masacre fue un punto de inflexión. Si bien Capone estaba en Florida en el momento de los hechos, una coartada que solía usar. La brutalidad del acto conmocionó a la nación y puso a Capone en el punto de mira nacional. Su imagen como un gángster intocable que operaba con impunidad se cimentó. El gobierno federal, bajo el liderazgo del presidente Herbert Hoover, declaró a Capone como el enemigo público número 1. La persecución federal, impuestos, no balas, a pesar de su inmenso poder y la infinidad de crímenes violentos que se le atribuían, Al Capone parecía inmune a la ley. Tenía a la policía local y a los políticos en su nómina, y los testigos rara vez se atrevían a testificar contra él. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos encontró una manera de derribar a Capone: los impuestos. Elliot Ness y sus intocables, un grupo de agentes federales incorruptibles, lograron interceptar cargamentos de alcohol ilegal y destruir las destilerías clandestinas de Capone, afectando significativamente sus ingresos. Pero la verdadera estocada vino del Servicio de Impuestos Internos, IRS. Frank J. Wilson y su equipo de investigadores fiscales pasaron años rastreando las finanzas de Capone, analizando libros de contabilidad ocultos y los vastos gastos del gángster. A pesar de que Capone no tenía cuentas bancarias a su nombre ni propiedades registradas oficialmente, el IRS pudo demostrar que vivía un estilo de vida suntuoso que no podía justificarse con ingresos legítimos.
los grandes gastos en casinos, ropa, joyas y, lo más importante, la inmensa cantidad de dinero que generaba su imperio ilegal fueron la clave. Finalmente, en 1931, Al Capone fue acusado de evasión de impuestos. El juicio fue una sensación mediática. Capone, confiado en que podría sobornar al jurado, se topó con un juez, James Wilkeson, que cambió el jurado en el último momento. Fue declarado culpable de 5 cargos de evasión de impuestos y fue sentenciado a 11 años de prisión, una multa de $50.000 y el pago de $7.692 en costas judiciales. La humillación final. Capone fue enviado primero a la penitenciaría de Atlanta, pero incluso allí seguía recibiendo favores. Por eso, en 1934 fue trasladado a un nuevo infierno, Alcatraz, la prisión más dura de los Estados Unidos. Allí, el capo se convirtió en un prisionero más, sin privilegios, sin protección, sin amigos. Sufría de sífilis no tratada, lo que comenzó a deteriorar su mente. Se volvió paranoico, sufría alucinaciones y finalmente tuvo que ser hospitalizado dentro de la misma prisión. El gran Al Capone pasó sus últimos años en la oscuridad, mentalmente destruido, olvidado por sus antiguos aliados. Fue liberado en 1939 por motivos de salud. Murió en 1947, víctima de una neumonía y los efectos de la sífilis, a los 48 años, solo, sin poder, sin respeto. Su nombre ya no infundía miedo, solo vergüenza. De la historia de Al Capone podemos obtener una lección de un imperio caído. La historia de Al Capone no es solo un relato de crimen, violencia y poder. Es una advertencia. Porque ningún imperio, por más violento o poderoso que sea, puede sobrevivir cuando subestima la ley, especialmente la ley de los impuestos. Fue humillante para Capone caer no por sus asesinatos ni sus negocios ilegales, sino por no llenar formularios, por no pagar al gobierno. Su caída demostró que, incluso los más grandes tienen talones de Aquiles, y a veces, ese talón es un contador con paciencia y una calculadora. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.